Cordial saludo, mi nombre es Arianza López Jiménez, soy estudiante de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y el día de hoy vengo a presentar la sustentación de mi proyecto de investigación llamado Impacto de la formación docente en el aprendizaje del inglés en estudiantes de primaria del Pilo Casa Evangélica, un proyecto de investigación presentado y creado por mi autoría y orientado por la doctora Rosana Morelo Primera. Caracterización. Este proyecto de investigación se lleva a cabo en el Colegio Casa Evangélica, un colegio de carácter cristiano y privado ubicado en una zona estrato 2 de la ciudad de Ibagué. Esta institución brinda educación primaria y preescolar a cerca de 136 estudiantes entre la edad de 5 y 12 años de edad, y comunidad de análisis encuentran estudiantes de preescolar y primaria con énfasis en su aprendizaje del vocabulario y la gramática del inglés. Planteamiento del problema. En el planteamiento del problema tenemos 4 características que nos ayudan a conocer las características negativas, valga la redundancia, dentro del proceso, un posible inicio para mitigación y un posible refuerzo para esa mitigación. ¿Sí? Encontramos de que en los desempeños encontramos características negativas como dificultades al usar el vocabulario y la gramática en situaciones básicas del inglés. Encontramos de que los estudiantes dependen casi al 100% del docente en las diferentes actividades, no hay ese aprendizaje autónomo. Encontramos de que hay bajo nivel de participación de los estudiantes en actividades en inglés y los estudiantes tienen baja confianza al desarrollar actividades de comunicación al hablar o escribir en el idioma inglés. De igual manera, como mediación previa, encontramos de que en el contexto los elementos materiales académicos son tradicionales, se llevan a cabo procesos de traducción y transcripción en el inglés-español, encontramos que las tecnologías y las TIC se usan limitadamente, de igual manera que hay pocas oportunidades para interactuar en el idioma inglés. Como variable para experimentación, encontramos una implementación de un programa de formación docente en metodologías activas y uso de TIC para la enseñanza del inglés en primaria. Como hipótesis encontramos que si se desarrolla un proceso de formación continua centrado en metodologías activas y desarrollo de herramientas TIC, se podría mejorar significativamente los procesos de enseñanza de los docentes y los procesos de aprendizaje en los estudiantes del Colegio Casa Evangélica. Como pregunta de investigación encontramos cómo mejorar las competencias docentes en la enseñanza del inglés en el Colegio Casa Evangélica mediante un programa de formación continua en 2025. Esta pregunta es completa y global, ya que permite conocer el problema, pero también un posible inicio de conocer qué herramientas y métodos son los vitales o necesarios para mejorar dicha problemática. Acá encontramos 4 objetivos, uno general y 3 específicos. El objetivo general nos indica el propósito general de la actividad, y el cual es fortalecer las competencias de los docentes en la enseñanza del inglés mediante un proceso de formación continua basada en metodologías activas y el uso de las TIC. Además es un proceso que va a evaluar el desempeño del docente y analizar el desempeño y el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el año escolar del 2025. De igual manera encontramos 3 objetivos específicos que nos dan un paso a paso en el proceso. Primeramente, el docente explora el acercamiento, ¿sí? Es un proceso de exploración de la formación continua, ¿sí? Este proceso de formación continua. Seguidamente, el docente moviliza esas competencias, ¿sí? Para poder experimentar con este proceso de formación continua. Seguidamente, el tercer objetivo nos da y nos indica, es un proceso reflexivo donde nos da a entender, ¿sí? Nos muestra sus resultados luego de llevar a cabo ese proceso de formación continua. ¿Sí? Reconoce los cambios en las competencias de los docentes. En los marcos de referencia encontramos 4 marcos de referencia, los conceptuales, los teóricos, legales y técnicos. En los conceptuales encontramos 2 autores importantes, a Crash Smith, Celce Murcia, que nos hablan de la importancia de llevar a cabo procesos de vocabulario y gramática de forma efectiva dentro de los contextos académicos. En los teóricos encontramos a Vygotsky, Ortega y a Crash, que nos hablan de la importancia de la interacción social, nos hablan de la motivación y un aprendizaje universal propuesto por Crash. Cada uno nos da esa importancia de cómo podemos motivar y por qué es importante motivar a los estudiantes a aprender y por qué es necesario
la interacción social para ese mejoramiento de los procesos. En los legales encontramos diferentes decretos como el decreto 1860, la ley 115, el cual es un proceso o es un ítem que es donde el gobierno interactúa o participa para que los procesos de educación en Colombia sean efectivos. De igual manera, en los técnicos encontramos los lineamientos del MEN y la UNESCO que nos apoyan, ¿sí?, las metodologías activas, el uso de las metodologías activas y las TIC dentro de los contextos académicos. En herramientas y métodos tenemos 4 características importantes. En el enfoque y tipo de estudio se lleva a cabo un proceso cualitativo, el cual brinda una argumentación y una apreciación dentro del proceso. También el tipo de estudio fue una investigación-acción educativa, donde además de investigar se tomaban acciones educativas. Como unidad de análisis se centró en los estudiantes de educación primaria del Colegio Casa Angélica y también se incluyeron las prácticas de enseñanza de los docentes del inglés como objeto de observación. En la recolección de datos se utilizan herramientas como observaciones directas en el aula, diarios reflexivos del docente, encuestas a estudiantes, entrevistas estructuradas y revisión de materiales utilizados en clase. Luego de recolectar esos datos, se llevó a cabo el proceso de análisis de información con 3 tipos diferentes: la codificación de respuestas y categorización temática, análisis interpretativo con base en las metodologías impuestas por Costa y Crashe, y la triangulación, el objeto o la herramienta más utilizada dentro del proceso, la cual permitía conocer diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de información y hacer una información más completa y más objetiva. Al momento de interactuar en el proceso, ¿sí?, se encontró en este contexto diferentes problemáticas en desarrollo de gramática, de vocabulario, y encontraron esas problemáticas, sí, principalmente. De igual manera también, luego de conocer esas problemáticas y características negativas, se llevó a cabo un acercamiento a la variable. Allí se determinó que era necesario e importante crear o diseñar una intervención pedagógica centrada en la formación docente, en metodologías activas y uso de TIC como una herramienta que permitiera transformar las prácticas de la enseñanza del inglés en esa institución. Como luego de conocer y determinar este acercamiento a la variable, se llevó a cabo un proceso de experimentación con diferentes herramientas que permitieran mitigar esta problemática. Se encontró y se vitalizó la importancia de llevar a cabo actividades lúdicas, juegos interactivos, recursos visuales y trabajo colaborativo. También se enfatizó las diferentes herramientas de observación eh, sistemática, encuestas y diálogos reflexivos. Luego se acabó las valoraciones. Luego de conocer el proceso se evidenció que los estudiantes se sentían más motivados, los docentes se sentían más cómodos dentro de su proceso, había más participación, y como aspecto central dentro del proceso se determinó que el proceso, pues, la formación docente continua en metodologías activas y TIC que se implementó se llevó a cabo con éxito y se tuvo un resultado positivo. Como análisis y discusión tenemos 4 características importantes. Tenemos de que las metodologías activas y la formación docente generan un impacto positivo dentro del proceso de aprendizaje. También se determina de que el input propuesto por Crashing, que nos habla de una ecuación universal, también nos habla de que es importante la motivación dentro de los procesos de educación y procesos de aprendizaje, no lo apoya Crashing. También nos habla de que hay limitaciones dentro del proceso, pero de que se solventaron y se mitigaron efectivamente, y de que sería bueno y vital llevar a cabo este proceso en próximas investigaciones. Finalmente, como conclusión, se determinó que la formación continua en el docente mejora los procesos de enseñanza del inglés y la actitud en los estudiantes frente a la enseñanza o el proceso de aprendizaje del inglés. También se concluye y se determina de que sería bueno e importante llevar a cabo la anexión de los individuos familiares dentro del proceso, y también a elevar esta investigación a una investigación más amplia, más comunitaria, indicando un proceso más amplio y más de mayor impacto que el de esta investigación. Finalmente, como conclusión, muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión.